Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero reaccionar a un video. Aquí vemos al padre Heriberto García, un sacerdote muy querido por todos nosotros y sobre todo, pues, de su patria, ¿verdad? Su patria, México. Es un sacerdote, pues, que tiene bastante recorrido en las redes sociales y quizás por exponerse a las redes sociales, pues él recibe ataques pues, como este, ¿no? Ahí podemos ver en el globito del texto que dice: ¿por qué cuentas los pecados de la gente? ¿No se supone que los estás confesando? Esta acusación es muy fuerte. Estamos hablando de que el sacerdote pues, ha violado el sigilo sacramental. El sacerdote no puede contar tus pecados con pelos y señales. Él no puede alertar a los demás de decir, por ejemplo, ¿no? José Manuel, fíjense, cometió tal pecado tal día, qué vergonzoso lo que hizo. O sea, te está exponiendo. Eso es lo que está prohibido. Lo que no está prohibido es poner un pecado como ejemplo, obviamente, que es lo que hizo el padre Heriberto, ¿no? Y a veces las personas, como esa persona que creo que se llama Emanuel Vázquez, ahí aparece el nombre, pues yo creo que esa persona pues fue un poquito más allá y anda un poquito confundida y equivocada. Vamos a escuchar al padre que va a responder a esa cuestión. ¿Por qué cuentas los pecados de la gente? ¿No se supone que los estás confesando? Pues sí, los estaba confesando. No sabía quiénes eran o quién era la persona que me lo estaba diciendo. Y la pregunta es, ¿algún ejemplo de algún pecado que me acuerde? Entonces, simple y sencillamente dije, pues es esto, es tal pecado. Pero pues no estaba diciendo quién era el pecador, porque incluso yo ni siquiera lo vi. Entonces era solo un ejemplo por la entrevista y por la plática. O sea, el contexto es el siguiente, ¿no? Al menos en lo que cuenta el padre. En una entrevista, pues, le han podido preguntar, por ejemplo, no digo que sea esta, pero te pongo un ejemplo. Padre, ¿cuál ha sido el pecado más fuerte que te ha comentado alguien en confesión? Y el padre, pues, ha podido decir lo que fuera, pero está poniendo el nombre al pecado. Pues mira, tal persona, o perdón, no tal persona porque ya se estaría vigilando, se estaría pues violando, ¿no? El secreto de sigilo. Pero sí puede decir, por ejemplo, pues mira, tal pecado, pues no sé. Una persona pues fue y robó un banco, por decirte algo. Yo creo que contando ese pecado, yo creo que no expone a nadie. Otra cosa sería que dijera, pues mira, Paquito García pues fue al banco, el muy sinvergüenza, y robó tal cantidad de dinero y disparó a no sé cuántas personas. O sea, está dando una información. O sea, el sigilo sacramental se está violando. Está exponiendo a una persona públicamente. Cuando ese pecado ya está perdonado. Ni el mismo diablo ya tiene derecho a señalarte. Pues mucho menos ni tú ni yo. Nadie debe de señalar a esa persona. Pues bien, pues yo creo que antes de condenar públicamente a un sacerdote, como es el caso del padre Heriberto, pues conviene saber qué es exactamente lo que estamos hablando, el sigilo sacramental, y cuándo se produce realmente esa violación a ese sigilo. El Código del Derecho Canónico
afirma en el canon 983, el canon 983 pertenece al derecho canónico, que son las leyes que rigen a la Iglesia, ¿de acuerdo? Pues ese sigilo sacramental dice el Código del Derecho Canónico que es absolutamente inviolable y que está terminantemente prohibido al confesor, o sea, al padre Heriberto en este caso, descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Además, el canon 984 prohíbe que el sacerdote utilice en prejuicio del penitente cualquier conocimiento adquirido durante la confesión, incluso cuando no exista peligro de que su identidad sea revelada. Por tanto, estamos ante una obligación gravísima. El sacerdote jamás puede decir: tal persona se confesó conmigo y me contó que cometió este pecado y este otro. Tampoco podría, pues, proporcionar datos, lugares, fechas, circunstancias que, aunque no mencionase expresamente el nombre, permanecerían o permitiría reconocer razonablemente al penitente. Es como si yo digo, sin citar el nombre propio de la persona: pues mira, el dueño de tal restaurante, fíjate, le cobró una factura a los clientes y le puso el triple de lo que habían comido. O sea, ya se está dando ciertas pistas que razonablemente te va a ayudar a ti a reconocer el pecado y al pecador. Pero si yo digo, por ejemplo, en un restaurante cualquiera, da igual, su dueño, pues le cobró a los clientes, pues, el triple de lo que habían comido. O sea, estoy poniendo el ejemplo del pecado, pero no estoy exponiendo a la persona. Eso podría constituir una violación indirecta del sigilo sacramental. Ya estamos viendo, hermanos, que en algunos países se trata de obligar a los sacerdotes a que violen este sigilo sacramental. Obviamente, la Iglesia lo tiene terminantemente prohibido. Pues bien, una cosa muy diferente es mencionar de manera completamente genérica una clase de pecado sin identificar al penitente, sin describir circunstancias particulares y sin aportar ningún elemento que permita saber de quién se está hablando. Es como otro ejemplo, ¿no? Imagínate en un pueblo pequeño y solamente hay un coche rojo y el sacerdote públicamente dice: pues mira, la persona que vino el otro día con el coche de marca tal, color rojo, vino y se confesó y me dijo tal y cual pecado. Pues obviamente estás dando pistas más que claras para que la gente ya identifique a ese penitente. No sé si me hago entender. Por tanto, si no se da ningún dato que pueda poner, pues, en entredicho a esa persona, pues no existe, pues, esa violación al sigilo sacramental. Otro ejemplo. Decir que alguien se ha confesado por adulterio o de contar mentiras, de robar, de guardar rencor o de cualquier otro pecado, pues no revela necesariamente la confesión de una persona en concreto. Son pecados desgraciadamente muy comunes y conocidos por cualquier sacerdote que ejerza su ministerio. De lo contrario, ningún sacerdote podría predicar sobre el pecado, dar una conferencia de moral, explicar casos pastorales sin advertir a los fieles sobre determinadas conductas. Bastaría con decir: una persona cayó en ese pecado, para ser acusado de revelar ese tipo de confesiones. Y eso es absurdo. El objeto del sigilo sacramental no consiste en convertir
el nombre de cada pecado en una palabra prohibida. Lo que queda sellado por el sacramento es aquello que el penitente ha manifestado al sacerdote, de tal manera que el sacerdote no pueda traicionarlo, descubrirlo o perjudicarlo mediante esa información. El catecismo de la Iglesia enseña que el confesor está obligado a guardar secreto absoluto sobre los pecados confesados y que tampoco puede utilizar el conocimiento obtenido en la confesión sobre la vida de los penitentes. Ese secreto no admite excepción alguna. Tú imagínate que el sacerdote, voy a poner un ejemplo pues bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú te confiesas ante el sacerdote de pecados, pues vete tú a saber. Y mañana te dice el sacerdote, o me dice a mí, por ejemplo, mira José Manuel, como tú no des de ofrenda este fin de semana, este domingo, 50 euros, yo voy a comentar tus pecados aquí a todo el barrio. Obviamente, eso no lo puede hacer el sacerdote. O sea, él no puede usar esa información tuya, ¿verdad?, en tu contra. Y es algo que es obvio, ¿verdad? Pues bien, según la explicación ofrecida por el padre Heriberto García, él ni siquiera conocía la identidad de la persona, no la vio y no sabía de quién se trataba. Durante una entrevista, pues a él le pidieron simplemente un ejemplo de algún pecado que él recordara. Y él respondió, pues mencionando genéricamente una conducta, sin dar el nombre, ni una descripción, ni circunstancia que identifique al sujeto. Pues tomando esa explicación, tal como ha sido presentada, pues no existe fundamento suficiente para afirmar que el sacerdote haya revelado al penitente, que es la acusación que le hacen al padre Heriberto en ese mensaje. Y aquí conviene corregir también otra confusión. En el actual canon 1386 establece que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión automática, reservada solamente a la Santa Sede. Pero cuando la violación es solamente indirecta, la pena debe determinarse en proporción a la gravedad del delito. Es decir, no toda frase imprecisa, todo ejemplo pastoral o toda referencia genérica a un pecado provoca automáticamente la excomunión de un sacerdote. Eso no es así. La violación directa se produciría, por ejemplo, si el confesor revelara claramente la identidad del penitente y el pecado que éste le confesó. La violación indirecta podría producirse si, sin decir expresamente su nombre, ofreciera tantos detalles que los demás pudieran reconocerlo, obviamente. Pero mencionar solamente una categoría genérica del pecado sin posibilidad razonable de identificar a nadie no equivale por sí mismo a descubrir al penitente. Eso no significa que los sacerdotes deban hablar descuidadamente de lo escuchado en confesión. La prudencia debe de ser extrema, incluso cuando no exista intención de revelar a nadie. Lo más aconsejable es utilizar, pues, ejemplos hipotéticos, modificar completamente las circunstancias o hablar únicamente de situaciones generales para evitar escándalos, sospechas o interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, hace poco, hablando con un sacerdote bastante conocido en las redes, pues él me comentaba que había recibido a un amigo, lo estuvo confesando y le dio la absolución, ¿no? O sea, él me está diciendo que confesó a un amigo puede ser cualquiera, lo confesó y después de esa confesión, esa persona, pues, el Señor, pues, le tocó el corazón y a través de esa confesión, pues, él comenzó a buscar del Señor. O sea, un amigo
y que él confesó. O sea, ahí no se estaría violando el sigilo. Un amigo, yo no sé quién es ese amigo. Tampoco se me reveló qué tipo de pecados. O sea, me estuvo hablando sobre esa confesión, pero obviamente ahí no hubo absolutamente nada que él pudiera revelar y que yo pudiera identificar a esa persona y ponerla en entredicho, ¿verdad? Eso no es así. Por eso debemos defender dos verdades. Dos verdades. Primero, el secreto de confesión es sagrado, absoluto e inviolable. Ningún sacerdote puede revelar directa o indirectamente la identidad y los pecados de un penitente. Y segundo, no es justo acusar a un sacerdote de haber cometido un delito canónico gravísimo simplemente porque haya mencionado de manera anónima y genérica que alguien confesó determinado tipo de pecado. Para formular una acusación tan grave, habría que demostrar que el padre Heriberto proporcionó información capaz de identificar al penitente o que utilizó lo conocido en confesión para perjudicarlo. Por tanto, no confundamos la defensa legítima del sigilo sacramental con una condena que yo creo que es precipitada, muy precipitada, basada en una interpretación maliciosa. Y de eso sé aquí bastante, de interpretaciones maliciosas. El padre Heriberto no dijo, esta persona concreta cometió este pecado en concreto. No, no identificó a nadie. Es más, él decía que ni lo conocía ni vio a nadie. Seguramente sería en el confesionario, con la celosía por medio, y no pudo ver a nadie. Además, no proporcionó tampoco datos que pudieran reconocer a esa persona. Y según su testimonio, ni siquiera sabía quién era esa persona. Por tanto, mientras no se demuestre lo contrario, acusarlo de revelar confesiones o de estar automáticamente excomulgado es una afirmación temeraria y canónicamente imprecisa y moralmente injusta. Defendamos la santidad de la confesión y del sacerdote, pero defendamos también la buena fama de los sacerdotes frente a acusaciones sin fundamento, como es el caso que nos ocupa. Así que, hermanos, recemos por nuestros sacerdotes para que el demonio no meta la cola donde no deba de meterla, porque la calumnia es un pecado muy grave y más si es ante un sacerdote, ya que lo expone o lo acusa de una pena canónica que es muy, muy grave. Así que reza por tu sacerdote para que el Señor lo acompañe y también lo ilumine, porque también puede haber casos que sacerdotes puedan meter la pata, nadie está libre de nada y pues poner en entredicho a cualquier persona. Porque ya te digo, incluso aquí en el internet yo he llegado a escuchar prédicas de sacerdotes pues que comentan casos donde ellos pues en confesión han confesado tal o cual persona y aunque no han revelado su identidad, pues sí da algún que otro detalle pues que no se debería de dar. ¿Verdad que sí? Pues recemos también por la prudencia de nuestros sacerdotes. Dios te guarde, Dios te bendiga.